Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición que podamos estar aquí reunidos una noche más con el deseo de poder exaltar el nombre del Señor. Es un gran privilegio el que el Señor nos da de poder estar esta noche reunidos. Vamos a ir a Isaías 45, hermanos. Isaías 45. Anoche estuvimos hablando con respecto al propósito de la gracia. Anoche estuvimos hablando del tema del propósito de la gracia. Tenemos 2 sábados de estar estudiando ya la gracia de Dios. Vimos el sábado antepasado lo que era el atributo de Dios, la gracia. Vimos anoche lo que era el propósito de la gracia. Y esta noche vamos a estar hablando en el tema la única esperanza. Isaías 45. ¿Lo tienen? Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en gloria, rodeado, Señor, de majestad, rodeado, Señor, de santidad, de gloria, de honra, Señor. Seres angelicales te alaban todo el tiempo, Señor. Declaran ese atributo maravilloso que eres santo, santo, santo. Pero esta noche, Señor, has permitido también, Señor, que nosotros podamos cantarte. Nos hemos unido, Señor, a esos millones de cristianos, Señor, en todas partes del mundo, que han sido redimidos, Señor, de la maldición del pecado y han experimentado, Señor, ese nuevo nacimiento solamente por tu gracia. Ahora esta noche, Señor, te pedimos, te suplicamos, yo te suplico que nos bendigas por medio de tu palabra, que nos bendigas por medio de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder interpretar correctamente tu palabra, que nos ayudes, oh Señor, a poderla poner por obra. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino, Señor, que podamos ser hacedores de ella para poderte agradar. Ayúdanos, Señor, esta noche que esta palabra pueda, Señor, dar resultados, Señor, para lo cual ha sido enviada. Señor, te pido que bendigas a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice, Señor, a cada amigo, Señor, que podría estar en este lugar, para que pueda, Señor, atesorar esta palabra, para que nuestras vidas, Señor, puedan ser mejores cada día delante de ti y podernos presentar como obreros, Señor, que están aprobados delante de un Dios santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. El Isaías 45, versículos 22 y 23, vamos a leer un versículo muy conocido por el mundo cristiano. Y dice la palabra del Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. La única esperanza es el tema que vamos a estar tratando esta noche. Anoche hablamos con respecto a la gracia y decíamos que la gracia es el don inmerecido, el regalo, el favor, el regalo, la dádiva de Dios inmerecida para con el hombre, para que el hombre pueda ser salvado, hecha totalmente y únicamente por la soberana y libre voluntad de Dios para con el hombre. Aprendíamos y mirábamos ayer de que el hombre no tiene ninguna participación en la salvación de su alma. El hombre no tiene ninguna participación. El hombre no tiene ninguna participación con respecto a la salvación de su alma. Todo proviene directamente de Dios. Alguna persona puede decir, sí, pero la fe fue mía en creer en el Señor. Ni la fe nos pertenece. La fe ha sido puesta por Dios en el alma de la persona, en la mente, en el corazón, para que esa fe, ese hombre o esa mujer que está totalmente muerta en sus delitos y pecados, pueda reaccionar y decir sí al Evangelio. Antes de venir nosotros al Evangelio, estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos reaccionar. Pero tuvo que haber una obra sobrenatural para que Dios, por medio del Espíritu Santo, pusiera fe dentro de nosotros. Y esa fe fue la que hizo el trabajo divino, sobrenatural, de que nosotros, estando muertos, pudiéramos reaccionar y tener movimientos de vida y poder escuchar el llamado del Señor. Y el Señor puso el querer como el hacer en nosotros para que hoy podamos ser cristianos.
Ahora que hemos aprendido eso anoche, esta noche quiero que podamos ver este tema, la única esperanza, y va relacionado con lo que hemos estado hablando este sábado. El Señor está diciendo, mirad a mí, mirad a mí. El Señor, como acabo de decir, es el que pone el querer como el hacer en la persona, y luego dice, mirad a mí. Mirad a mí, dice, y ser salvos todos los términos de la tierra. ¿De qué está hablando? Le está hablando a todas las personas que en cualquier parte del mundo estén necesitados del favor del Señor. Hermano, para poder recibir la gracia del Señor necesitamos ser algo. ¿Qué necesitamos ser? Pecadores. El Señor dijo, yo no he venido a sanar, no he venido a buscar sanos. No he venido a buscar los que no tengan necesidad de médico, yo he venido a buscar los enfermos. Y por eso es que lo criticaban, porque lo miraban comiendo con rameras, con prostitutas, lo miraban comiendo con publicanos, lo miraban comiendo con lo peor de lo peor, y ellos decían, bueno, y este es un maestro que dice que es el Hijo de Dios, si sabe lo que hay dentro de esta persona, ¿por qué come con ellos? Porque el requisito principal para que un hombre pueda recibir la gracia de Dios, primero es que tiene que saber y reconocer que es un pecador perdido, que necesita la ayuda pronta de alguien que lo sane, que lo levante, que lo cure, que lo salve. Y eso es lo que Dios está llamando, solamente aquellas personas. Ese fue el gran problema de los judíos. El gran problema de los judíos fue ese. Para los judíos era un tropezadero Jesucristo. El evangelio resultó en un tropezadero para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se creían demasiado justos, ellos se creían demasiado buenos, ellos creían que con la ley ellos habían alcanzado lo que Dios demandaba, pero anoche vimos de que no. El Señor les dijo, hipócritas, ustedes son hipócritas, les decía el Señor, ustedes solamente limpian lo de afuera, pero lo de adentro está totalmente sucio. Entonces el Señor sabía la necesidad que el pueblo judío tenía, pero ellos no reconocían la condición que había dentro de ellos, que ellos no eran justos como ellos creían. Ahora el Señor está diciendo en el versículo 22 por medio del profeta Isaías, mirad y ser salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? ¿Qué le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó? Moisés no quería ir a rescatar el pueblo, a hablarle al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel en Egipto. ¿Por qué? Moisés tenía razón humanamente. El hombre quiso defender a uno de su sangre, de su nación, y tuvo que usar la fuerza, y después cuando los ve peleando nuevamente le dicen, ¿quién te ha puesto como juez de nosotros? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? El hombre dijo, aquí no hay nada que hacer más, mejor me voy. Se fue, 40 años fue huyendo, hace su familia, el Señor lo llama, y cuando el Señor le llama le pone el montón de pretextos y dice, yo no voy a ir ahí porque no quiero ir. ¿Cómo voy a ir? ¿Quién le voy a decir que me manda? ¿Qué le dice el Señor? Diles que yo soy, te manda. No hay nada más que decir. Dios lo está diciendo y Dios es Dios, ¿sí? Aquí el Señor está diciendo lo mismo. Mirad y ser salvos. ¿Quién está diciendo que sean salvos? No lo está diciendo cualquier persona. No lo está diciendo un hombre, no lo está diciendo alguien que ha mentido, no lo está diciendo alguien que ha dicho y no ha cumplido. Si vemos en los versículos anteriores, el contexto, el versículo 20, podemos ver lo que el Señor les está diciendo. Dice, reunidos, dice el versículo 20 del 45, y venid juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. Y dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde antes, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. ¿Se acuerdan lo que hablamos anoche? ¿Se acuerdan de la promesa que le hizo Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Dios le prometió a Abraham que mirara las estrellas y que contara las estrellas si podía contarlas. Si las puedes contar y puedes contar la arena del mar, entonces así será tu descendencia. ¿Quién lo había dicho desde un principio? Desde el libro de Génesis estaba escrito de que esto iba a suceder. Y tiene que suceder y se ha cumplido. Entonces el Señor está diciendo ahora a aquellos que todavía no son salvos, dice, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió para palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua, y jurará toda lengua. Aquí el Señor está diciendo lo que pasará. El Señor está diciendo lo que sucederá en aquel día, que nosotros sabemos lo que Filipenses dice, que toda rodilla se doblará. Cuando dice toda rodilla se doblará, es que toda rodilla se doblará. Un grupo se doblará humillado y un grupo se doblará en adoración eterna, en agradecimiento. En agradecimiento. Yo le decía al hermano cuando venía entrando con sus sobrinos, le decía, cuando los muchachos venían delante de él con la Biblia y bien contentos, le digo, si estos niños llegan al cielo y usted llega al cielo también aquel día, estos niños le van a decir gracias, tío, por habernos llevado a la casa del Señor, ¿sí? Le van a agradecer, le digo, por haberlo hecho. Ahora imagínense qué agradecimiento habrá en la vida de cada verdadero cristiano cuando vea la gloria que el Señor nos dará en aquel día, que vamos a ser transformados y seremos totalmente igual a Cristo. Seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado. No hablo de igualdad como Dios, nunca seremos igual que Dios. Pero el cuerpo que el Señor tiene en este momento, aquel cuerpo que fue transformado, que después de haber resucitado fue levantado, hay una condición para poder estar con Él, para el cristiano. ¿Y cuál es la condición? Que tenemos que ser igual que Él para poderle ver como Él es. Hermano, cuando esto suceda en la vida de un cristiano, que llegue a la eternidad y vea al Señor Jesucristo y vea a nuestro Señor ahí, qué agradecimiento habrá en nuestros corazones, en nuestra vida, al saber de dónde Dios nos rescató y a dónde Dios nos llevó. Entonces, si el Señor dice, mirad a mí y ser salvo, ¿de qué nos quiere salvar el Señor? ¿De qué nos quiere salvar el Señor? En primer lugar, nos quiere salvar, usted sabe y muy bien, nos quiere salvar del pecado. Del pecado. El Señor está hablando aquí, está diciendo, miren a mí y sean salvos. ¿De qué? Lo primero que el Señor tiene la intención en la vida del hombre no es rescatarlo de las cuentas bancarias que están bajas, no es rescatarlo de la autoestima, no es rescatarlo de las deudas altas de las tarjetas de crédito, aunque tenemos que pagarlas, no es rescatarlo de los problemas familiares, no es rescatarlo de los problemas en el trabajo, no es rescatarlo de la escasez económica. La preocupación más grande de Dios es poderlo rescatar al hombre del pecado. Porque un hombre en este momento no puede tener ni un centavo en su bolsa, pero si tiene a Cristo en su corazón y muere en esa condición, va a ver al Señor aunque esté pobre en este lugar. Y un hombre puede tener su paquete lleno, su cartera llena, sus tarjetas de crédito a un buen nivel, cuentas bancarias elevadas, el mejor automóvil pagado, los hijos estudiando en las mejores carreras, viajando de un lado para otro, todo está bien a su alrededor. Pero si no tiene a Cristo en su corazón y muere en esa condición, será lo que siempre ha sido en esta vida, el ser más miserable que puede existir. Dios lo primero que quiere en nuestra vida es salvarnos del pecado. Cuando Él dice, miren a mí todos los términos de la tierra, está diciéndole al pecador, miren a mí y sean salvos del pecado. En segundo lugar, quiere salvarnos de la vida miserable que el pecado produce. Dios está interesado en salvar al hombre de la vida miserable que el pecado produce. Él quiere salvarlo de la vida miserable. Hermano, nosotros que venimos del pecado, lo que todos hemos practicado el pecado, lo que hemos vivido, lo que hemos practicado el pecado, lo que hemos comprado el pecado, lo que hemos visto el pecado, lo que los hemos revolcado en el pecado, sabemos muy bien que eso solamente produce miseria, dolor, tristeza, soledad, angustia, deseos de morir, deseos de suicidarse, deseos de no estar ya, existir muchas veces. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que destruye al hombre. El pecado produce vergüenza, el pecado produce dolor, el pecado produce reproche de la misma sociedad. La sociedad reprocha, aunque la gente quiera aceptar en el día de hoy todo el libertinaje de pecado, pero en el fondo la sociedad, la mayoría, rechaza la pecaminosidad. El hombre que está en el pecado es el hombre más miserable. Entonces el Señor lo primero que quiere hacer es salvarnos del pecado. Luego que nos salva del pecado, nos salva de la condición que nos tenía el pecado. Nos quita aquello y dice aquellas palabras tan maravillosas. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una muerte espiritual tendrá vida. Y el apóstol Pablo lo confirma. Todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. No por Pablo.
Él no lo pudo haber hecho. ¿Quién lo hizo? Lo hizo nuestro Dios. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Pablo para hacer esto? Para experimentar. Vio a Dios. Lo vio, entendió lo que el apóstol Pablo entendió lo que la palabra decía y creyó. Creyó, hermano. Si nosotros hubiéramos conocido al apóstol Pablo, ¿qué usted cree que cuando era Saulo de Tarso? Si usted hubiera conocido a Saulo en este tiempo, ¿qué pensaría de Saulo? ¿Qué pensaría de Saulo? Usted le temblaríamos a Saulo, lo aborreceríamos y creeríamos que está totalmente bajo la ira de Dios y está bajo condenación. Un pastor un día dice que él no había estudiado mucho la Biblia cuando él se convirtió y comenzó a predicar el evangelio en El Salvador, en los parques y en los buses, y una vez predicó en el parque, dice, con respecto a Saulo, y él dijo al final de la predicación: este hombre, Saulo, lo más seguro que en este momento está podrido en el infierno. Y dice que al final un hermano más anciano se le acercó y dice que, hermano, si Saulo es el mismo Pablo, dice que se convirtió. Él dice: yo no sabía por no haber estudiado mucho la Biblia, pero yo por lo menos se convirtieron como 5 por lo que dije, dice. Pero gracias por la ayuda. ¿Por qué? Porque nuestra mente apuntaba a Saulo, si lo conociéramos, reprobado y bajo la ira totalmente de Dios. Pero ¿qué pasó con Saulo? Él vio a Dios. Amén. Y fue salvo. ¿De qué? De su pecado. Pablo reconoció después: yo era un gran codicioso, dice. Yo codiciaba. En otras palabras, Pablo era un hombre adúltero en su mente. Porque él dice: yo no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Y qué dice la ley que no codiciará? La mujer de tu prójimo. No codiciarás las propiedades de tu prójimo. Y dice: por eso yo conocí la codicia. Dice el apóstol Pablo: todo lo que yo tenía por valioso, para mí fue hecho estiércol por el conocimiento. ¿Por qué? Porque él vio verdaderamente a Dios. Él creía que lo estaba conociendo, que lo estaba agradando, que lo miraba, pero luego lo vio de verdad, lo conoció de verdad, fueron quitadas sus cadenas y el hombre se sintió libre. 3 días después, nadie lo podía detener de hablar lo que había experimentado. Y el hombre comió después de haber ayunado 3 días, después de estar ciego, y sale y comienza a decir todo lo que el Señor había dicho. Los hermanos lo comienzan a ver y temblaban todavía. Y que no es aquel que perseguía, y el apóstol Pablo se les quería acercar, ellos le huían, pero todo había cambiado. ¿Quién lo había cambiado? ¿Quién lo había transformado? ¿Quién le había quitado las cosas? No fue él. Él mismo dice en Romanos: miserable de mí, dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por Jesucristo. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. ¿Cómo lo hizo? Viendo a Dios. Primero le quitó el pecado del odio que él tenía, la codicia, el rencor, la ira. Ese hombre respiraba, dice que ese hombre respiraba deseos de matar. El hombre respiraba, o sea que cada vez que el hombre respiraba, lo que quería era muerte para los cristianos. Pero Dios lo cambió, y después el hombre dice: con lágrimas lo digo, dice el apóstol Pablo, con lágrimas les escribo a ustedes que los quiero ver, no para matarlos, sino para besarlos y abrazarlos. ¿A quién? A los que él quería matar, después los quería besar y abrazar, y dice: yo quisiera estar en este momento con ustedes y anhelo verlos otra vez. Vengan, por favor, vengan a verme, que quiero estar con ustedes, mis amados. ¿Quién hizo todo eso? Fue Dios. Entonces Dios quiere primero que lo miremos. ¿Para qué? Salvarnos del pecado. Luego salvarnos de la condición que el pecado ha producido en nuestra vida, y luego nos quiere salvar de la ira venidera. Dios nos quiere salvar de la ira venidera. Algo que no se enseña en el día de hoy es esto: que Cristo vino a salvar al hombre de Dios. Cristo vino a salvar al hombre de Dios. Es algo que no se escucha mucho, pero cuando vamos a la teología antigua de 1500 y 1600, los teólogos enseñaban correctamente la palabra del Señor. ¿Y de quién nos quiere salvar Dios? ¿Quién destruirá al pecador? ¿Quién destruirá al pecador? Será Dios que lo destruirá. El diablo no le va a destruir. El diablo en este momento tiene la tarea nada más de infectar, de dañar, de engañar, de mentir, de manipular a las personas para que estén en la condición que él está. Pero quien destruirá en el día final, en el día postrero, en el último día, el gran día del Señor, será Dios. Él tirará al infierno a Satanás, al falso profeta, al anticristo y a todos aquellos que se hayan rebelado en contra de Dios. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A salvar a lo que estaba perdido, a lo que estaba bajo condenación. Entonces aquí vemos que el Señor quiere salvarnos de la ira venidera. De la ira venidera el Señor quiere salvarnos y quiere que lo veamos, y también quiere salvarnos de la condenación eterna. Cuando la Biblia habla de que quiere que lo veamos, ¿a qué se refiere? La Biblia dice que ningún ojo verá al Señor,
porque el que lo viera va a morir, ¿sí? Dice que la Biblia, Moisés le pidió al Señor poder verlo y no se le concedió. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso y humilde como ninguno ha habido antes, pero Dios le dijo que no podía verlo porque iba a morir. Ahora, ¿a qué se refiere entonces cuando nos dice a nosotros mirar? Miren a mí, sean salvos. ¿Y a qué se refiere con la persona? Significa escuchar su palabra. Escuchar su palabra, creer en su palabra y buscarlo en su palabra. Eso significa mirar a Dios. No hay otra forma de mirar a Dios más que escuchando la palabra. Dice Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesucristo les dijo a los fariseos, escudriñen la palabra. Escudriñen, ¿por qué? Porque ella da testimonio de mí. ¿De quién? De Dios. Cristo, Dios, nuestro Dios. Entonces, cuando el Señor dice, miren a mí, está diciendo, escuchen la palabra, crean en esta palabra y búsquenme en medio de esta palabra. ¿Qué dice Apocalipsis 1.3? Apocalipsis 1.3 dice, da una bienaventuranza. Apocalipsis 1.3 da una bienaventuranza. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Bienaventurado, dice, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. No basta solamente con leer, sino que necesitamos escuchar. Y no solamente vale escuchar, sino que también a guardar la palabra. Viene, uno lee, uno escucha, uno lee, y después el hombre guarda y comienza a ver a Dios por medio de la palabra. Los discípulos tuvieron un privilegio que nadie nunca más lo tendrá, y fue haber visto a Cristo, haber comido con Él, haber andado con Él, haberlo abrazado, haber sentido sus manos físicamente. En esta tierra nadie lo volverá a hacer, aunque las personas se autodenominen apóstoles y todas las cosas que quieran llamarse, como ellos se quieran llamar, ninguno podrá ocupar el lugar que estos hombres ocuparon. Ninguno de ellos podrá ocupar el lugar que ellos ocuparon. Mas sin embargo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, y aquel que todavía no ha nacido de nuevo, que puede andar en la calle perdido como sea, cuando tiene un encuentro verdadero con el Señor, lo conoce y lo ve en su palabra. Él ve y dice, mi Dios es amor, mi Dios es soberano, mi Dios es supremo, Él me ama. Cuando lee la palabra, lo está viendo por medio de este libro. ¿Por qué? Porque este libro no es cualquier libro. Es el libro que salió directamente del corazón de Dios y fue inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando un hombre y una mujer lo leen, guiados por el Espíritu Santo, este libro se manifiesta en la vida de esa persona y se hace real en la vida de esa persona. Y ve que lo que está leyendo está viniendo directamente del corazón de Dios. Del corazón de Dios. Entonces la persona comienza a ser transformada. La persona comienza a ser cambiada, la persona es salva. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor. No hay otra forma que la persona pueda ser salvada. No hay una pastilla, no hay una medicina, no hay una inyección que salve al hombre. Solamente hay una forma. Por eso es que la iglesia que cambian la predicación por la alabanza están totalmente equivocados. Nada puede ocupar el lugar de la palabra del Señor, nada. No hay otra autoridad en la iglesia cristocéntrica trinitaria que ocupe el lugar de la palabra del Señor. Si en una iglesia ocupan otra cosa para atraer a las personas o para entretenerlas o para tenerlas aparte de la palabra del Señor, entonces están mal. Porque hay una sola forma que el hombre se va a acercar a Dios y es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios y de la oración del pueblo que esté clamando para que esta palabra caiga en buena tierra. Y usted va a decir, pero las personas se van a aburrir por la palabra de Dios. Un pastor de acá dio una palabra bien verdadera y dijo, las personas que escuchen el evangelio van a reaccionar de dos formas. Van a convertirse o van a reaccionar como animales irracionales en contra de la palabra del Señor y van a correr. No van a querer nada. Pero el que escuche y crea, ¿qué sucederá? Será salvo. No hay otra forma de salvar al pecador, hermano. ¿O quién se convirtió aquí solamente porque le dijeron algo nada más? Alguna historia. Nadie.
Todos los hemos convertido porque el poder de la palabra de Dios llegó a nuestras vidas, a nuestro corazón, y fuimos transformados. Y creímos en el Señor. Entonces aquí vemos lo que dice, ya que en la palabra nos enseña la obra preciosa, salvadora, realizada por Dios, enviando a Cristo a buscar y salvar a aquellos que estábamos perdidos. Todo el que mira hacia esta preciosa verdad, nunca, 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 nunca será avergonzado. Nunca, nunca. El que mira a Dios, el que cree en su palabra, el que cree de verdad de todo corazón lo que la palabra del Señor dice, nunca será avergonzado. Lo que la palabra dice se cumplirá en su vida, se hará real. Si el Señor dice que el que cree en Él será salvo, de verdad será salvo. Será salvo. Se oponga a quien se oponga. Satanás con todos sus demonios, con todas sus huestes de maldad, con todas sus potestades, se pondrá enfrente para no permitir que una persona no sea salva. Pero si el Señor ha dicho que el que cree será salvo, no importa quién se oponga, será salvo. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo ha dicho. Todo aquel que mire esta preciosa palabra no será avergonzado. Romanos 10 nos dice, Romanos 10, versículo 11 nos dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. El Señor está diciendo acá, por medio de su palabra, que el que cree en Él, el que lo mira, hay personas que dicen, si Dios no me habla a mí directamente, yo no voy a creer. Si yo no lo veo, dice, o manda un ángel el Señor, si Dios no manda un ángel, yo nunca me voy a hacer cristiano. He escuchado yo personas decir, ¿para qué Dios va a gastar un ángel, que un ángel venga aquí a perder su tiempo? Si los ángeles están ocupados en el cielo adorando al Señor, y va a ocupar un ángel para venir a perder. No, para eso ha dejado su palabra. Para eso Dios ha dejado su palabra, para que crea. El hombre que crea en esto será salvo y no será avergonzado. No necesitamos de misterios, no necesitamos viajar a un gran lugar, a ir a una montaña o a ir a otro lugar y decir, si yo llego a llegar a ese lugar, dicen que ahí se manifiesta el poder de Dios. Hermano, Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Dios no lo limita el lugar, no lo limita el tiempo, no lo limita la condición, no lo limita nada. En un cuarto puede estar usted solo en su dormitorio. En su dormitorio puede estar una persona, puede estar encerrado en su dormitorio, abrir la palabra del Señor, leer la palabra del Señor y ¡pam! Esa persona nace de nuevo. El Espíritu Santo lo transforma. ¿Por qué? Porque ha leído la palabra del Señor. No es necesario viajar a un lugar, no es necesario buscar medios diferentes para poder ser salvos. No solamente debemos de creer en lo que el Señor dice, no será avergonzado. Yo no puedo determinar la condición espiritual exactamente de nadie. Yo no puedo determinar la condición espiritual que usted tiene. Yo no puedo determinar la condición espiritual que usted vive. Tal vez podemos determinar alguna forma por algunos frutos que puedan estar dando ciertas personas y decir, tal vez esta persona tiene un problema, está en una condición incorrecta. Y es mejor que yo no pueda determinarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada por usted. Yo no puedo hacer nada por usted. O quizás yo no puedo hacer mucho. Lo más que puedo hacer es exhortar a una persona o orar por ella. Y orar por mí mismo y luchar. Pero hay alguien que sí conoce su condición espiritual y conoce mi condición espiritual. Y Él sí puede hacer algo. Él sí puede salvarlo de la condición que podamos estar. Y ese es nuestro Señor. Él conoce la condición en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Él sabe lo que hemos hecho este año. Él sabe lo que hemos hecho este mes. Él sabe lo que hemos hecho esta semana. Él sabe lo que hemos hecho este día. Él sabe lo que estamos pensando en este momento. Él sabe lo que hemos visto, lo que hemos ido en contra de su palabra. Él es omnisciente. El profeta dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conoce? Y el Señor responde y dice, yo lo conozco. Pero no solamente lo conoce, Él lo puede transformar. Él lo puede cambiar. El que dijo el Señor en el capítulo 1, versículo 18 de Isaías. Veamos lo que dice el Señor.
Aunque tuviera un color que tuviera, oscuro que fuera. Mire lo que está haciendo el Señor. Es tan maravilloso el Señor. Hermanos, es tan maravilloso. El Señor está diciendo, vengan luego. Vengan luego. No pierdan más el tiempo, está diciendo el Señor. Vengan luego, apresúrense. Apresúrense. Hermanos, si en este momento alguien estuviera regalando algo allá afuera a la vuelta, por ejemplo, que estuvieran regalando café en el 7-Eleven que tenemos ahí enfrente, nosotros nomás terminar el culto, saliéramos a buscar el café porque está de gratis, ¿verdad? Fuéramos y dijéramos, vamos a ir a buscar café, y si dicen, de paso, todavía está una dona gratis, corriéramos más, fuéramos más rápido todavía, ni saludáramos al último hermano, corriéramos y diéramos, después lo voy a saludar, vamos, y ya cuando llegamos ahí nos tiramos tristes al darnos cuenta que ya no hay café. ¿Por qué? Porque hay algo que están diciendo, vengan luego. El Señor está diciendo algo, no es perecedero, porque si tomamos café, en primer lugar, lo va a hacer daño. En segundo lugar, desde luego vamos a querer otra vez más café, y ya no va a ser gratis, va a ser vendido, porque es la forma como nos lo traen. Es algo que se termina, pero el Señor está ofreciendo algo interminable, algo que nunca se terminará, algo eterno, algo permanente. Y el Señor dice, vengan luego. ¿Para qué? Y no le está diciendo a buenas personas que vengan luego. ¿A quién le está diciendo el Señor? Mire lo que dice. Estemos a cuenta, dice el Señor. Pongámonos de acuerdo, reconciliémonos, ustedes y yo, por medio de Cristo. Y si vuestros pecados fuesen como la grana, ¿qué es la grana? Un color ocre oscuro, casi negro, ocre. Si fueran ocre sus pecados, está diciendo el Señor. Si fueran tan oscuros como la grana, si fueran tan oscuros como ese color ocre oscuro, no importa para el Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Ha visto la nieve cuando ha caído y los camiones no han pasado todavía? No sé cuántos se han levantado en la madrugada a poder ver y ver aquella nieve cuando se mira como brillante, que brilla como que son cristales, y en los camiones no los han ensuciado con la sal y se mira aquello tan hermoso, hermano, tan blanco, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando pasan los camiones? Se ve fea la nieve ya. ¿Por qué? Porque está sucia. Entonces después vuelve a caer más nieve y vuelve a quedar blanco, aquello tan hermoso que uno toma la fotografía y se deleita en verlo. El Señor está diciendo, si sus pecados fueran oscuros y ocre como la grana, los voy a hacer blancos como la nieve. ¿Es algo falso? ¿Es algo verdadero? Es verdad, es verdad. Él lo cambia. Serán emblanquecidos, dice. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Está diciendo el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Él anda buscando personas que estén totalmente perdidas. Él busca personas totalmente perdidas. Como dijo un predicador hace mucho tiempo, algo que me gustó, y dijo, el Señor tiene el camión divino de la basura, dijo este predicador. Él agarra la basura que hay en el mundo. Pablo lo dice de una manera también, y dice, lo vil del mundo vino a escoger el Señor. Entonces este predicador dice, el Señor agarra el camión, con el camión de la basura, agarra toda la basura del mundo, lo que éramos nosotros, dice. Lo toma, lo recicla y hace cosas hermosas. Hace hijos de Él, hace cristianos. Hace luz para el mundo. Mire qué privilegio, hermano. Lo malo, lo sucio, lo vil, transformado en luz para el mundo. Lo despreciado, lo que nadie quería, lo hace sabor para el mundo, la sal de la tierra. Los trae, los llama, miren a mí, dice el hombre. Hermano, en este momento hay un hombre y una mujer en cualquier parte que está haciendo esto, viendo a Dios y está creyendo. Y está sucediendo algo sobrenatural. Dios lo está perdonando, lo está redimiendo del pecado, lo está justificando, lo está santificando, lo está haciendo una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Es lo que el Señor hace cuando lo vemos de verdad. Cuando lo vemos de verdad. Él no está diciendo que veamos una imagen. Hay personas que muchas veces nosotros cuando vemos una película, por ejemplo esas películas de la pasión de Cristo, hay iglesias que la ponen y la gente se emociona y dice lo que sucedió, hermano. Lo que pasa en las películas no tiene ninguna comparación con lo que verdaderamente pasó en Cristo Jesús. No tiene.
El Señor nos está llamando a ver una imagen, no nos está llamando a ver una película para verlo a Él, porque no, eso no solamente va a durar 20 minutos, después nos vamos a olvidar de la película, tenemos que verla otra vez para volvernos a acordar. Pero cuando un hombre mira de verdad a Cristo Jesús, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifestaron en Él, esa vida es cambiada totalmente para siempre, para siempre. ¿Quién lo hace? No es el hombre, es Dios que se encarga de transformar. Es Dios que se encarga de cambiar. Es Dios que se encarga de moldear. Como cuando hizo al primer hombre. Cuando Dios hizo al primer hombre, dice que lo tomó polvo de la tierra y comenzó a formarlo, hizo aquel hombre. Y aquel hombre no tenía vida todavía, solamente estaba ahí parado. Y lo sopló, le sopló aliento de vida al espíritu. Le dio su espíritu y el hombre comenzó a moverse. Y que dice, era bueno en gran manera todo lo que había hecho Dios. Es lo mismo que hace ahora. Estamos muertos. El hombre está muerto en sus delitos de pecado. Él lo levanta de la tierra, del polvo. Está tirado el hombre en su vergüenza, en su dolor. Lo levanta otra vez como el primer hombre. Y vuelve a soplar el Espíritu Santo en su vida. Y es bueno en gran manera lo que Dios hace. Y aquel hombre es un ser viviente espiritualmente hablando. Ama a Dios. Se deleita con Dios. Vive para Dios. No importa que la gente diga, ahí va aquel que era. Es la palabra correcta, era. Ya no es lo mismo. Alguien lo cambió, fue Cristo Jesús. Ya no importa que la gente diga, es lo que hizo esto. ¿Te acordás dónde lo mirábamos? Es palabra correcta, ¿dónde lo mirábamos? Ahora es una nueva persona. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Hizo algo el hombre? Hizo algo, lo único que tenía que haber hecho es mirar, ver y creer. Y comenzar a caminar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Como dije al principio, un día, hermanos, las rodillas de cada uno de nosotros se doblarán. Un día sus rodillas se doblarán y un día mis rodillas se doblarán y un día las rodillas de todo el mundo estarán dobladas delante del Señor. La gran diferencia es que uno estaremos a un lado de la línea y otros estaremos al otro lado de la línea. Esa es la gran diferencia. Unos estaremos arrodillados viendo la hermosura y un rostro sonriendo a nuestro Dios. Pero otros mirarán a Dios y mirarán el rostro de Dios, pero lo mirarán con su frente fruncida, con ira, enojo, furia, muy molesto. ¿Quién podrá argumentar en frente de Dios ese día? ¿Quién podrá decirle a Dios? Una vez una persona discutiendo con una persona, no peleando, sino discutiendo un tema con respecto a la elección, entramos en un debate y una persona me dijo, ¿usted cree que Judas, Judas en aquel día no le puede decir a Dios, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué no elegiste a Pedro para condenarlo? Y yo le dije, la respuesta está en Romanos. Pablo da una respuesta mejor que la que yo le puedo dar. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? Dice Pablo. Es el vaso no le puede decir nada al que lo está haciendo. Y le digo, Judas no tendrá ninguna excusa válida delante de Dios para poder decir por qué fui yo. Pero no solamente Judas, tampoco ninguno de los que estamos en este lugar. Porque el Señor, hermanos, mire, y prestemos atención a esto. El Señor no nos pide lo que están pidiendo ahora en todo el mundo, en todas las iglesias. El Señor no nos pide dinero, ¿verdad? La iglesia necesita el dinero, la iglesia necesita para caminar la obra del Señor, sí. Pero Dios en sí no está pidiendo ninguna cantidad para que el hombre sea salvo. El Señor no está pidiendo que los mutilemos el cuerpo, de lo golpeemos o que pasemos golpeándonos todo el tiempo. El Señor no nos está pidiendo, hermanos, que hagamos cosas que no podemos hacer.
¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué pide el Señor? Algo tan sencillo. ¿Qué está pidiendo? Miren, solamente conózcanme, véanme y sean salvos. En aquel día, como le digo, que estén dos grupos, uno a la derecha y uno a la izquierda, el Señor los señaló y dijo: a la derecha están las ovejas y a la izquierda estarán los cabritos, dijo el Señor. A los de la derecha se les dirá entrada, bienaventurados. A los de la izquierda el Señor dice una palabra bien fuerte, dice: malditos al lago de fuego, ¿verdad? Malditos al lago de fuego. Yo le pregunto, ¿estas personas de la izquierda tendrán algún argumento válido delante de Dios para decir por qué? No. Los que estamos en esta noche aquí, hemos escuchado más de 10 veces el Evangelio. Es suficiente. Es suficiente. Dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Al que más se le da, más se le va a demandar. Entre más una persona que está sin Cristo escucha y no obedece, se está haciendo más responsable, más responsable, más responsable, más responsable. Cada día que escucha el llamado se hace más responsable delante de Dios de haber escuchado y no haber querido obedecer. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? No importa el tiempo que lo hemos rechazado, si esta noche decimos hasta aquí, ya no más. ¿Qué pasó cuando aquel hombre salió a contratar a las personas? Algo bien maravilloso, la parábola. ¿Se recuerdan? Cuando fue a contratar a los trabajadores, la parábola que el Señor contó, ¿verdad? Fue a contratar a uno bien temprano, ¿verdad? Y le dijo: te voy a dar tanto. Fue a contratar al otro, otra vez salió: te voy a dar tanto. En la última hora él fue y vio a uno y le dice: ¿por qué están desocupados ustedes aquí? Nadie los ha contratado, vayan, les voy a pagar. A la hora en la tarde, cuando comenzaron a pagar del último que habían contratado al primero, y le dieron, verdad, al primero, y los primeros que habían contratado dijeron: puchica, si le dieron a este uno, ¿cuánto nos van a dar a nosotros? Nos van a dar bastante. Pero ¿cuál fue la sorpresa? A todos les dieron igual, y se pusieron bien enojados. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué te enojas? ¿No te contraté por esto y dijiste que sí? ¿Te enojas porque yo soy bueno y tú eres malo? Ahora el Señor está llamando. Está llamando, y lo que hayamos hecho en este pasado, no importa la edad, los años, los meses, pero si esta noche ponemos un alto a lo que hemos hecho, el Señor nos bendice, nos salva, nos perdona, nos salva y hace aquella lista que había en contra de nosotros, dice que la tira a lo profundo de la mar. ¿No es hermoso nuestro Dios? ¿No es grande y maravilloso, bondadoso? Que dice que los pecados los tira a lo profundo de la mar y no solamente los perdona, sino que hasta se olvida de los pecados que antes habíamos hecho. Y a partir de ese momento, de un verdadero nuevo arrepentimiento, la persona camina, y para el Señor es lo más preciado que puede haber. Es un hijo suyo. ¿Y qué puede hacer? Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? No significa papá ni padre, significa Daddy, se dice aquí, ¿verdad? Papito. Daddy quiere decir papito, sí, o papi. Abba Padre quiere decir papito. Algo suave. Cuando un niño dice papito, eso significa la palabra Abba Padre, ¿verdad? Y un rebelde, inicuo, abominable, pecador, pone un alto, pide perdón, de verdad nace de nuevo, puede acercarse. Y nadie, hermano, le puede impedir que le diga papito a Dios. Es grande nuestro Dios. Por eso es que solamente Él es soberano. Y por eso es que le dice en Isaías: yo lo he dicho y Él lo hará. Como digo, yo no conozco la condición de usted, yo conozco la mía y sé la lucha que tengo y sé que debo de cambiar y debo de clamar por pedir cambiar esas cosas. Usted conoce su condición. Yo solamente le puedo decir, si está en una condición que va en contra de la palabra del Señor, deje de lado eso ya. Termine con eso y comience a caminar siguiendo las pisadas de Cristo. Tome su cruz, que nadie se lo impida, que nadie, ni un amigo, ni una amiga, ni un trabajo, ni una oferta que le puedan hacer. Camine. En Hebreos nosotros encontramos que dijo: puestra nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Solamente ahí hay salvación, hermano. No la hay en ninguna iglesia, no la hay en ningún predicador, no la hay en ninguna persona, ni mucho menos, hasta falta de respeto, decir, en un ídolo.
No lo hay. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Si usted esta noche quiere pedirle perdón, usted puede pedirle perdón. Usted puede pedirle perdón y pedirle que le ayude. Porque el Señor dijo, apartados de mí nada pueden hacer. Hay que reconocer la condición que tenemos. Dice Proverbio que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanza la benevolencia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. La gente automáticamente piensa en prosperar, dice la gente, no voy a tener dinero. No pensemos tanto en el dinero. Es importante, sí, lo más importante en la vida del ser humano, como dije al principio, es la salvación de nuestra alma. Seremos prosperados espiritualmente. Aquella pobreza espiritual que tenemos de no leer, de no orar, de no gozarnos, aumentará como la levadura. Y diremos, ¿por qué sucedió esto? Porque hicimos lo más importante, confesamos nuestra iniquidad. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor por tenerlos en esta noche reunidos en este lugar. Yo le pido Señor que sea usted obrando. Obre en cada vida, en cada corazón de los que estamos aquí reunidos. Usted conoce la condición de nosotros, sabe que somos polvo. Sabe Señor que somos polvo. Sabe que somos como la flor, Señor, del campo, como la hierba, Señor, que se marchita. Solamente por su misericordia es que no hemos sido consumidos, Señor. Yo le pido que bendiga la vida de cada persona que está en este lugar, para que nos ayude, Señor, a caminar, que nos ayude a luchar, que nos ayude, Señor, a vivir el verdadero cristianismo. Permítanos, oh Señor, conocerle. Permítanos, Señor, amarle. Permítanos, Señor, exaltarle. Permítanos, oh Señor, glorificarle. Permita, Señor, que la vida de cada uno de los que está en este lugar, si necesita ser transformada, pueda ser transformada. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. Yo le agradezco por su favor, ese favor inmerecido. Yo le agradezco, Señor, por cada alma que está en este lugar. Yo le agradezco, Señor, por todo aquello que ha hecho en cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, para poder luchar, para poder caminar. Ponga en nuestra vida la fuerza, Señor, el anhelo, el deseo de querer hacer su voluntad. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén.